Desde muy pequeña Mona siempre fue distinta. Entre un grupo de recién nacidos destacaba por su belleza inusual. A medida que fue creciendo, esa belleza solo aumentó, atrayendo miradas y atenciones por igual. Su ego no tardó en inflarse, y en la infancia, cuando jugaban a las escondidas, los niños preferían dejarse encontrar por ella, solo para complacerla. Todo en su mundo giraba en torno a la adoración que generaba su paso. Ahora ya convertida en una joven de rostro angelical, cabellos dorados, ojos claros y figura envidiable, Mona camina por la vida con una mezcla de ternura y altivez. Su apariencia perfecta es innegable, pero su personalidad no tanto. Aunque encantadora, tiene una actitud claramente arrogante. Por dentro, por fuera, prefiere quedar bien con todo el mundo. Sin embargo, ese día ocurre algo inusual. Hay un chico nuevo llamado Kuroa, o al menos así le vamos a llamar en este resumen. Y este mismo chico apenas le responde un buenos días, con su rostro de absoluto fastidio. Este joven no es como los demás, no se deja impresionar por su apariencia y no cae en su encanto. La frialdad de Kuroa la deja perpleja, no entiende cómo puede existir alguien inmune a su encanto. Intrigada, decide hablarle. Le pregunta si ya se ha acostumbrado a la escuela, pues apenas lleva 2 semanas desde su traslado. Pero él, llevándose la mano al rostro con evidente incomodidad, le deja en claro que no quiere tener trato con ella. A pesar del rechazo, Mona mantiene la amabilidad y le ofrece un recorrido por la escuela y su ayuda para lo que necesite. Este gesto no pasa desapercibido y los otros chicos, testigos de esa escena, se ponen celosos al ver a Mona, la chica perfecta, tratar con tanta cortesía a un recién llegado. Pero Kuroa ya está cansado de la insistencia y con un tono serio y directo le pide que lo deje en paz. Sin embargo, Mona no se rinde y pronto descubre, al espiarlo ligeramente, que Kuroa tiene cierta afición por los gatos y en un intento por llamar su atención decide imitar el comportamiento de uno de estos felinos, maullidos, gestos y poses adorables. Para muchos su actuación es encantadora, pero Kuroa solo siente vergüenza ajena. Su rostro lo dice todo, incomodidad absoluta, así que le pide por favor que solo le hable si es estrictamente necesario. Humillada una vez más, Mona se retira, pero no se da por vencida. A lo largo de su vida siempre había logrado lo que quería, y este chico no sería la excepción. Su siguiente intento consiste en colocar carteles provocativos para presumir sus piernas, pero el prota sigue firme en su devoción y piensa en la Biblia y piensa en Diosito y no cede. Entonces decide intensificar el juego, se deja caer estratégicamente para mostrar más de lo que debe, pero Kuroa apenas suspira y se aleja sin decir ni una palabra. Ella no logra comprender cómo sus estrategias, que siempre habían sido efectivas, ahora fallan una tras otra. En un último intento desesperado, Mona finge estar enferma para que Kuroa la lleve a la enfermería. Ahí, lejos de las miradas ajenas, cambia completamente su actitud. Se vuelve provocativa, insinuante y le comenta que ese lugar suele estar vacío a esa hora. Le pregunta directamente qué siente por ella, por qué siempre la trata con tanta frialdad y si acaso hizo algo malo para merecer ese desprecio. Sorprendido por la situación, Kuroa se sonroja levemente y por un instante Mona cree que finalmente ha logrado derribar sus barreras, pero él recupera rápidamente la compostura, ocultando sus emociones tras un rostro serio. Mona, decidida a no dejar que todo termine ahí, lo toma del brazo con fuerza y lo arrastra fuera del lugar. La casualidad provocó el desastre y sin notar una cortina caer en el suelo, ambos tropezaron y terminaron uno sobre el otro, directamente sobre una cama. Una escena comprometedora para cualquiera, pero aún más para alguien tan devoto como él. A pesar de lo incómodo de la situación, Kuroa mantiene esa expresión de desaprobación, como si ni siquiera esa cercanía con la chica más deseada de la escuela le afectara nada. Mona, incapaz de aceptar que sus encantos no surtían efecto, decide dar un paso más. Con aparente descuido se suelta la camiseta y queda expuesta frente a él. Una imagen que, sin duda, pondría a prueba a cualquier adolescente, menos a Kuroa. Ante la escena su rostro se mantiene firme, aunque su mente recita rápidamente: piensa en la Biblia, piensa en la Biblia. Esta indiferencia rompe finalmente a Mona, pero en medio de todo el llanto, su cuerpo se mueve torpemente y está a punto de caerse de la cama. Kuroa, con reflejos felinos, logra sujetarla antes de que se golpee. No obstante, la posición en la que terminan es más que comprometedora.
admiradora. Ya saben, están un poco demasiado cerca, todo listo para un malentendido. Y justo ahí algo nuevo ocurre. Mona, por primera vez en su vida, se sonroja frente a un chico. Kuroa, igual de incómodo, se aparta de inmediato y con tono firme le aconseja que ese tipo de actitudes debería reservarlas para cuando a alguien le guste realmente. Aquellas palabras inesperadas golpean con fuerza el corazón de Mona, porque ese chico que siempre la rechazaba ahora decía algo que parecía tan honesto. Más tarde, de regreso al salón, Mona se detiene un momento y le agradece sinceramente a Kuroa por haberla llevado a la enfermería, pero cuando cruzan miradas con él, siente que algo ha cambiado. Por primera vez, siente que esta mirada le afecta y su corazón se acelera y no puede evitar el nerviosismo. Podía ser que se estaba enamorando de verdad. Aturdida por esa posibilidad, Mona pierde la concentración y se golpea accidentalmente contra la mesa. Kuroa la mira, ella le devuelve la mirada y por un instante se percibe una extraña ternura entre ambos. Sin embargo, al día siguiente, la rutina regresa. Como siempre al llegar a clases, Mona es rodeada por admiradores, pero ella no presta atención. Solo hay una persona que le importa, Kuroa. Y cuando finalmente se cruzan, él le lanza un escueto buenos días, frío y apático, igual que siempre. Durante la clase de gimnasia, Mona vuelve a deslumbrar. Su figura atlética y su encanto natural hacen que todos se queden mirando, pero Kuroa, concentrado en su partido de baloncesto, le ignora por completo. Mona, aún pensando en esas palabras en la enfermería, decide desobedecer su consejo y termina la clase aún más sudada y sin cambiarse deja que las gotas recorran su piel, incluso dejando visible parte del ombligo, una imagen que para cualquier otro habría sido irresistible. Pero Kuroa, como siempre, no cede. Sin prestar atención, hace su clásico gesto de indiferencia y se marcha, mientras repite: piensa en la Biblia, piensa en la Biblia. El chico va directo a los bebederos, mojándose la cabeza en un intento por despejar sus pensamientos. Mona lo observa a la distancia, frustrada, preguntándose qué más puede hacer para llamar su atención. Cuando vuelve a cruzarse con él, lo mira fijamente, pero para su sorpresa, Kuroa parece ahora tenerle miedo. En lugar de responderle, la ignora por completo. Decidida, Mona se queda a beber agua, esperando que él le diga algo. Mona, distraída por observarlo, termina empapándose en el bebedero. Su blusa blanca, ahora completamente mojada, se vuelve transparente, revelando mucho más de lo que debería. Esta vez incluso Kuroa no puede evitar ponerse nervioso, pero Mona, en lugar de aprovechar la situación, queda paralizada sin saber cómo reaccionar. Viéndola incómoda, Kuroa se quita su camiseta y se la entrega para que se cubra. Un gesto noble que deja al descubierto su torso y una visión que deja a Mona completamente roja, más avergonzada que nunca. Con un tímido "gracias" recibe la camiseta. Sin embargo, la escena no termina ahí. Otra compañera de clase presencia todo el momento, quedando igualmente sorprendida por la actitud del siempre reservado Kuroa. Al salir del colegio, Kuroa caminaba con paso firme pero la mente inquieta. No podía pensar que, pese a su estricta disciplina espiritual, le había dado su camiseta empapada de sudor a una chica. Sin embargo, sus pensamientos no durarían mucho en silencio. Dos de sus compañeros, Kido, el que se cree un Don Juan pero no pesca ni un resfriado, y Kobayakawa, el clásico cuatro ojos virgen que todos ignoran, lo interceptan comentando entre burlas y asombro que se está pasando de frío con tremenda chica. Pero ante la insistencia de los dos, les pide que lo acompañen a un parque cercano. Ya en ese espacio más tranquilo, Kuroa les confiesa la verdad. Él es el heredero de un templo felino. Como tal, tiene prohibido involucrarse sentimentalmente con mujeres. Jamás ha tenido novia. Y esa es la verdadera razón por la que actúa tan frío con Mona. Aunque en el fondo, no puede dejar de recordar todo lo que ha visto hasta ahora. Cada gesto, cada mirada y cada momento lo perturba más de lo que quisiera. Sus amigos, aunque sorprendidos, tratan de hacerle ver que ser amable con Mona no necesariamente lo aleja de su fe, pero Kuroa no está tan seguro de esto. Tiene miedo a terminar enamorándose. Por eso insiste en concentrarse en sus deberes como monje. Cada vez que un pensamiento impuro aparece, lo combate con oración, visualizando su misión espiritual. Esa fue de hecho su motivación principal al cambiarse a una escuela mixta: purificar su mente enfrentando directamente a la tentación. Al día siguiente, Mona se le acerca para devolverle la
camiseta. Le comenta que ya la lavó, pero lo hace con una voz suave, cargada de intenciones ocultas. Kuroa se sonroja discretamente, más aún cuando ella se le acerca al oído y le susurra si acaso quería que oliera a ella. La pregunta lo descoloca. Mona, aunque emocionada por su reacción, también muestra una pizca de vergüenza. Más tarde la escena de siempre se repite. Mona acapara todas las miradas al caminar por el pasillo, todas menos una, la de Kuroa. Durante la clase de arte, Mona se ofrece como modelo para el ejercicio de dibujo, y aunque lo hace frente a todos, su objetivo es claro, provocar a Kuroa. Para llamar su atención, le dice con un tono seductor que está dispuesta a posar como él desee, con la única condición de no hacerlo completamente como Dios la trajo al mundo. Pero el chico mantiene su actitud de siempre, respondiendo con frialdad que no necesita nada en especial. Mona, sin rendirse, comienza a buscar en su celular algunas poses sugerentes que podrían gustarle. Al repasar fotos, recuerda el momento reciente en el bebedero cuando Kuroa no dejó de mirarla. Entonces se le ocurre algo. Se recoge lentamente el cabello, dejando expuesta su oreja con sutileza. Una pose sencilla pero efectiva. Y por primera vez, Kuroa se sonroja frente a todos. Mona lo nota y cree haberlo atrapado. Cierra su mente, entierra el pensamiento impuro y continúa con su mantra: resistir. Más tarde, Mona nota que otra chica la observa detenidamente. Al principio no le da importancia hasta que también se da cuenta de que Kuroa la está mirando, pero esta vez no había hecho nada provocativo. Aún así, él la observa con un nivel de detalle que la desconcierta, deteniéndose en su cuello, sin ningún tipo de intención evidente. Mona, confundida, empieza a sentir calor extraño en el pecho. Su imaginación se desborda visualizando pensamientos que la abruman. Por primera vez, no fue ella quien forzó la mirada, fue él quien la buscó. Incómoda en ese sentimiento nuevo, huye del salón y se refugia en el baño. Ahí reflexiona, siempre fue ella quien buscó ser vista, quien quiso conquistar, pero esta vez esa mirada la desarmó, le hizo sentir nerviosa, vulnerable, como si en un giro inesperado fuera ella quien estaba cayendo. Más tarde, después de clase, Mona se dirige a la biblioteca. Allí, por pura casualidad, se topa con Kuroa. Ambos toman el mismo libro al mismo tiempo. Justo cuando Mona iba a proponer leerlos juntos, él simplemente le dice que se lo quede, sin dudarlo, frío como siempre. A ella la respuesta la toma por sorpresa, pero Kuroa, mientras se aleja, no deja de pensar cómo puede verse tan linda incluso haciendo algo tan normal. Poco a poco, el corazón del santo monje empieza a tambalearse. Tras la escena en la biblioteca, Mona empieza a notar algo extraño. Esa chica de antes, Haru, sigue observándolos desde lejos. Pese a la incomodidad, Mona logra sentarse junto a Kuroa, intentando estudiar muy cerca de él, con toda la intención de generar una atmósfera íntima. Sin embargo, al prota no le agrada del todo esta cercanía, y sin rodeos le sugiere que busque otro libro para leer. Pero antes de moverse, Mona nota algo. Haru sigue presente, atenta como si los vigilara. Entonces cae en cuenta de una posibilidad inquietante. ¿Y si en realidad no le está viendo a ella? ¿Y si su objetivo siempre ha sido Kuroa? La sola idea de que otra chica pueda robárselo frente a sus ojos la alarma, y como buena estratega del romance, decide que es hora de ponerse seria con su plan de conquista. Así que se sienta frente al prota, esta vez con una postura refinada y elegante, lentes puestos, actitud sobria y mirada serena. Mona se transforma en una imagen de satisfacción, y aunque Kuroa intenta mantenerse firme, comienza a ponerse visiblemente nervioso. Con gafas, Mona se ve incluso más encantadora. Para aumentar aún más la tensión, ella empieza a rozarle la pierna con la suya, sutilmente, como si fuera, digamos, un accidente. El pobre Kuroa no sabe cómo reaccionar ni qué está buscando ella, pero lo que sí tiene claro es que no puede dejarse vencer, así que sin decir más, se pone de pie y le pide por favor que deje de patearlo, dejándola con la sensación de haber sido derrotada otra vez. Y por si fuera poco, su presunta rival Haru sigue cerca. Decidida a entender a su contrincante, Mona empieza a vigilarla con más atención. Observa cómo Haru riega las flores en sus ratos libres, limpia la pizarra sin que nadie se lo pida y acomoda los pupitres con dedicación. Es un amor de persona. Mona se frustra. Haru no solo tiene la personalidad completamente opuesta a la suya, sino que además parece tener un aura tranquila que podría atraer a alguien como Kuroa, aparte de verse bien. Pero toda su estrategia da un giro cuando en una conversación casual ella le dice
un compañero, gracias, te quiero. Una frase que a Mona le suena tierna, dulce y natural, y entonces cae en cuenta que ella nunca ha usado ese tipo de tono con Kuroa. Decidida a usar su encanto con ternura, sube a la azotea y deja caer un pañuelo a propósito. Kuroa, como siempre atento, lo recoge sin dudar. Un momento perfecto para acercarse, darle las gracias y añadir un dulce te quiero. Pero cuando intenta decirlo, las palabras no le salen. Se pone nerviosa, muy nerviosa, y como si el universo quisiera burlarse de ella, una ráfaga de viento repentina le levanta la falda. Avergonzada, Mona entra en pánico. Todo sale mal, tan mal que en lugar de la frase romántica termina gritándole al prota que es repugnante. Kuroa, visiblemente incómodo, le asegura que no ha visto nada, pero la situación ya está fuera de control. Mona se retira completamente derrotada por su propio plan fallido. Más tarde en clase se organiza un sorteo para formar el comité del festival escolar. Mientras el prota se salva de participar, Mona no, y le toca trabajar junto a Haru. Una vez finalizadas las clases, ambas se quedan solas en el aula para discutir las propuestas del evento, y mientras conversan, Mona observa a Haru con desconfianza, convencida de que debe analizar cada movimiento de su rival. Su instinto de abeja reina está en alerta máxima, pero entonces ocurre algo extraño. Haru se muestra nerviosa, le dice a Mona con una expresión bastante seria que jamás debe mirar su celular, porque es la única persona a la que no le permitiría hacerlo. Eso enciende la chispa de la curiosidad. ¿Qué estará ocultando? Intrigada, Mona decide seguirla en secreto y termina descubriendo su celular desbloqueado. Dentro se encuentra con algo inesperado, una galería repleta de fotos suyas, decenas, cientos de imágenes de ella capturadas en distintos momentos. Haru, al verse descubierta, rompe en llanto. Se disculpa con sinceridad, explicando que desde que vio a Mona por primera vez, se convirtió en su mayor fan y no pudo evitarlo. Le ha tomado más de 300 fotos sin que se diera cuenta. Mona se queda sin palabras. En ese momento lo comprende todo. Haru no estaba observando a Kuroa, nunca lo estuvo. Toda su atención estaba puesta en ella. Después de recibir el apoyo inesperado de Haru, Mona logró calmarse un poco. La chica le mencionó que había notado cambios en su rostro durante los últimos días, asegurándole que aquello solo podía significar que estaba completamente enamorada de Kuroa. Mona intentó negarlo, pero su propio sonrojo la delató. Haru incluso le dio su bendición para que persiguiera ese amor, convirtiendo su relación de enemigas en una alianza de mejores amigas improvisada. Los días pasaron mientras Mona y Haru se concentraban en la organización del festival cultural. Haru estaba decidida a ayudarla, mientras Mona insistía en que no sentía amor verdadero, sino que solo quería hacer que Kuroa cayera rendido para alimentar su ego. En una sala repleta de vestuarios, ambas buscaron la ropa para el evento. Haru le sugirió a Mona que se probara un traje, pero ella se negó. La chica le contó entonces la leyenda del festival. Si una pareja se toma de la mano en el puente del amor, quedaría unida por siempre. La rubia fingió indiferencia, pero tomó nota mental de esa idea. Y cuando Haru se fue junto a una amiga, Mona quedó sola y lo vio como su mejor oportunidad. Empezó a probarse distintos disfraces hasta encontrar uno que la impactó, un atrevido traje de conejita. Al mirarse al espejo sintió que era demasiado revelador y decidió que no se lo pondría frente a Kuroa. Y justo en ese momento la puerta se abrió. Sí, el chico apareció. Él se sonrojó al verla así y ella, avergonzada, le mencionó que solo estaba probándose el traje como parte de sus tareas del comité del festival. El prota le explicó que había entrado porque un maestro le pidió dejar unas hojas ahí y que se iría enseguida, pero justo en ese instante Mona escuchó la voz de Haru acercándose y para evitar malentendidos tomó la mano de Kuroa y lo llevó al armario. El espacio reducido los obligó a permanecer muy cerca y ella sintió la respiración del calor de él. El momento fue bastante divertido y la verdad es que no se sabía quién iba a ceder primero, aunque claro, el monje siempre intentó mantener la calma evitando cualquier pensamiento indebido, y cuando Haru finalmente se retiró, ambos salieron del armario, sonrojados y avergonzados. Mona volvió a mirarse en el espejo y pensó que el traje era demasiado atrevido y nada lindo para usarlo, pero Kuroa entonces le dijo que se veía bien, aunque probablemente estaba mostrando demasiado. Ese simple comentario bastó para que el corazón de Mona se acelerara más que nunca, haciéndole notar que su juego comenzaba a volverse peligroso para sus propios sentimientos. Después de aquel comentario de Kuroa sobre lo
linda que se veía, Mona quedó completamente flechada. Mientras él se alejaba, ella sentía que su corazón latía más rápido que nunca. Por su lado, Kurowa se cuestionaba a sí mismo, preguntándose por qué había dicho algo así. Sabía que no debía de ser amable con ninguna chica, pero como él mismo pensaba, un error lo comete cualquiera y un vaso de agua no se niega a nadie. Al día siguiente, Mona caminaba con una seguridad renovada. Estaba convencida de que las cosas habían cambiado, pues Kurowa le había dicho que estaba linda. Sin embargo, cuando saludó con buenos días, recibió una respuesta más fría que nunca, dejando en claro que aquel momento no significaba nada para él. Esa frialdad se mantuvo durante los días siguientes, hasta que finalmente llegó el esperado festival escolar. El salón de su clase estaba abarrotado de gente. Todos querían entrar al restaurante temático donde Mona estaba atendiendo como parte del comité. Dentro, dos chicas probaban la comida mientras comentaban entre ellas que quizás deberían visitar otros puestos del festival antes de que terminara el día. Cuando llegó el momento de los cambios de turno para descansar, Mona vio la oportunidad de acercarse a Kurowa. Se dirigió hacia él con la intención de proponerle pasar un momento juntos. Sin embargo, el protagonista seguía enfocado en su trabajo, ayudando al chef como si no existiera nadie más. Ni siquiera se detuvo para tomar un descanso, conformándose solo con los pedazos de pan que había horneado, dejando claro que su interés estaba lejos de cualquier coqueteo. Haru, al ver la situación, decidió asistir a su amiga. Con una idea ingeniosa, le colocó unas orejas de conejo a Kurowa y le sugirió que, si tanto le gustaba trabajar, al menos podía salir con Mona para anunciar la cafetería por el festival. Ese pequeño empujoncito divino abrió una puerta de oportunidad para la rubia. Ambos comenzaron a caminar juntos por los pasillos del festival. Kurowa parecía algo cansado mientras Mona analizaba cada oportunidad para acercarse más a él. Pronto se encontraron con la atracción de la casa embrujada. Aunque Mona estaba aterrada, notó que la decoración llamaba mucho la atención del protagonista, así que decidida a aprovechar la situación, le propuso entrar. Kurowa se hizo el de rogar al inicio, pero finalmente accedió. Dentro de la casa embrujada, la rubia intentó acercarse discretamente, buscando ese contacto que acelerara el corazón del monje moderno. Sin embargo, él estaba demasiado concentrado en observar cada detalle de la decoración. En un momento, la falda de Mona se atoró con una figura decorativa. Al quedarse atrás, estiró la mano para alcanzar la camiseta de Kurowa, quien al girarse notó la posición tan comprometedora en la que ella había quedado. La vergüenza le invadió por completo y sin pensarlo corrió fuera de la atracción con la lápida decorativa todavía enganchada en su ropa. Después de devolver el adorno a su lugar, Mona no se dio por vencida. Durante el resto del festival intentó diferentes estrategias para conquistar al prota. Primero probó el clásico truco de las crepas. Se manchó la boca de forma intencional para que él se ofreciera a limpiarla. Kurowa estuvo a punto de hacerlo, pero un pájaro apareció de la nada y le robó la crepa, arruinando el plan. Esa misma noche, durante un concierto en vivo del festival, Mona intentó aprovechar la multitud para pedirle a Kurowa que la cargara a caballito y poder ver el escenario. Sin embargo, terminó subiendo al chico equivocado, lo que le provocó una vergüenza tremenda. Al día siguiente lo intentó una vez más, ahora con las figuras de globos, pero el globo estalló antes de lograr impresionar a su objetivo. Cada intento fallido la iba dejando más frustrada y con la sensación de que el tiempo para enamorarlo se estaba acabando. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en el Puente del Amor, ese sitio legendario del festival donde, según la tradición, cualquier pareja que se tomara la mano quedaría unida para siempre. Al ver el puente en persona, iluminado y rodeado de la atmósfera mágica del festival, Mona sintió un cosquilleo en el pecho. Por primera vez entendió que ese lugar no solo era especial por la leyenda, sino porque representaba la última oportunidad para que su corazón y el de Kurowa se encontraran. En otra área del festival, en el restaurante de la clase, una chica llamada Sajina esperaba poder ver al protagonista. Había estado observándolo desde su asiento, pero al notar que no tendría oportunidad de acercarse, se levantó con una expresión de decepción y se retiró sin decir nada. Mientras tanto, Mona y Kurowa llegaron a la entrada del famoso Puente del Amor, donde varias parejas se tomaban de la mano. Los visitantes que los veían juntos no tardaban en asumir que también eran una pareja, lo que hizo que Kurowa se sintiera incómodo. El joven pensó en regresar al aula, pero Mona, intentando mantener la fachada y evitar que los rumores crecieran, explicó que aquel sitio era perfecto para promocionar la cafetería de la clase. A pesar de su estrategia, Mona no quería rendirse. Observando al protagonista, notó que seguía completamente indiferente. Aprovechando el momento, intentó rozar su mano con disimulo,
esperando incomodarlo y llamar su atención. El plan parecía fallar, así que ejecutó su último movimiento, fingió tropezar y dejarse caer, confiando en que el protagonista la levantara tomándola de la mano, cumpliendo la tradición romántica. Para su sorpresa, Kurowa reaccionó de una manera completamente inesperada. La levantó por las axilas, prácticamente cargándola frente a todos, y Mona quedó en shock, avergonzada y con las mejillas rojas, mientras el chico se marchaba tranquilamente como si nada hubiera pasado. La rubia corrió tras él, aprovechando que aún tenía unos minutos de descanso antes de volver al trabajo. Sin embargo, justo cuando lo alcanzó, dos compañeras del salón aparecieron apresuradas para pedirle que regresara a la cafetería, pues había llegado un inesperado flujo de parejas y necesitaban su ayuda para evitar que todo se viniera abajo. Al final del festival, Mona se encontró desanimada. Todos sus esfuerzos habían terminado en fracaso. Al verla así, Haru decidió intervenir una vez más y pidió al protagonista que ayudara a la rubia a cargar unas mesas. Sin posibilidad de negarse, Kurowa accedió. Así, ambos caminaron juntos por el puente del amor una vez más, cada uno sosteniendo una mesa. El ambiente era extraño. Mona había perdido la energía y las alegrías habituales, y el silencio entre los dos se sentía pesado. En un intento por romper la incomodidad, se atrevió a preguntarle si al menos había disfrutado un poco de ese festival. Al no recibir respuesta inmediata, pensó que por su culpa él no la había pasado bien. Sumida en sus pensamientos, no se dio cuenta de que estaba a punto de chocar contra unas cajas apiladas. En ese instante fue que Kurowa reaccionó por instinto y la tomó de la mano para jalarle hacia él, evitando así el accidente. La escena ocurrió justo en medio del puente del amor, frente al paisaje iluminado de todo el festival. Mona se quedó paralizada, nerviosa y sonrojada. El corazón le latía con fuerza, consciente de lo simbólico del momento. Aunque ambos intentaron disimular, la conexión había sido clara. Poco antes de irse, Kurowa le mencionó que sí que se había divertido, ya que nunca había tenido una experiencia así. Aquella simple frase dejó a Mona completamente confundida. Al día siguiente, tras el festival, tanto Mona como Haru comenzaron a cuestionarse si la leyenda del puente del amor tendría algo de verdad. Cuando Mona vio al protagonista caminar con sus amigos por el pasillo, instintivamente se escondió. Sin embargo, al recordar lo que sucedió el día anterior, se convenció de que era el momento perfecto para recuperar su confianza y alimentar su ego. Se acercó al prota y le propuso caminar juntos hacia el salón de clases. Durante el trayecto, Kobayakawa sugirió ir a los bolos después de clase, propuesta que tanto Mona como Haru aceptaron, con Haru prácticamente arrastrando a la rubia para que no dejara pasar la oportunidad. En la bolera, Mona buscó impresionar al prota, logró un tiro perfecto derribando todos los pinos y celebró avanzando poco a poco hacia Kurowa, intentando así chocarle la mano. Sin embargo, los nervios la traicionaron y en el último segundo retrocedió, incapaz de completar el gesto. Mientras los demás disfrutaban del juego, Kurowa permanecía distante, todavía perturbado por lo ocurrido el día anterior en el puente del amor. No podía creer que la situación lo hubiera afectado tanto. En su interior, el tipo todavía reafirmaba la decisión de mantenerse firme en su disciplina. Mona estaba decidida a darlo todo para conquistarlo. Ese día se armó de valor y se acercó a él mientras descansaban tomando una gaseosa. Con una mezcla de timidez y coquetería, le pidió un sorbo a su bebida. Aunque el chico le advirtió que sus labios acaban de tocar la botella, ella, con un ligero rubor en las mejillas, bebió de todos modos y luego se la devolvió, provocando un beso indirecto que parecía salido de un drama escolar. Esperen, sí estamos en un drama escolar. Kurowa, firme en su rol de monje imbatible, interpretó la situación como una prueba más de su disciplina y sobrevivió sin mostrar debilidad, mientras Mona, frustrada pero entretenida, lo observaba. Al día siguiente, toda la clase quedó sorprendida por lo adorable que se veía Mona en su uniforme de invierno. Un simple suéter bastaba para resaltar su encanto. Ella aprovechó para intentar de nuevo poner nervioso al protagonista, pero como siempre, él se mantuvo frío e inexpresivo. Sin embargo, el comportamiento distante del chico no pasó desapercibido para sus compañeros. Kobayakawa y el otro, intrigados, lo llamaron detrás de los salones para confrontarlo. Querían saber por qué era tan incapaz de ser amable con Mona, a pesar de los evidentes esfuerzos de ella por acercarse. Incluso le hicieron cuestionarse si realmente estaba actuando conforme a sus valores. De camino al aula, Kurowa se cruzó con Haru, quien lo reprendió por ser tan frío. La chica le recordó que las mujeres suelen enamorarse de quienes muestran calidez, no de paredes de hielo como él. Varios estudiantes escucharon la conversación y comenzaron a murmurar, convencidos
convencidos de que algo pasaba entre el prota y Mona. Haru, molesta, terminó gritándole que era el peor por cómo la trataba, dejando a Kurowa bastante pensativo. Para complicar aún más su día, al llegar al salón encontró a Mona ayudando a un profesor con unos carteles. La imagen de la rubia trabajando con esa sonrisa radiante lo hizo reflexionar sobre si estaba actuando correctamente al mantener siempre esa barrera entre ellos. Poco después, Mona notó que había olvidado su libro. Kurowa, venciendo un poco su rigidez, le ofreció a compartir el suyo. Eso iluminó el rostro de la rubia, que movió su pupitre con entusiasmo para sentarse a su lado. No obstante, el instinto del protagonista lo hizo apartarse de golpe, repitiendo la escena incómoda de siempre frente a todos. Esta vez, sin embargo, respiró hondo y se acercó lentamente, explicando con calma que solo se había sobresaltado. Mona quedó sonrojada, feliz de ver esa pequeña grieta en el muro de hielo que era Kurowa. Los días pasaron hasta que una mañana lluviosa alteró el ánimo de Mona. La lluvia siempre le complicaba la vida, tardaba más en arreglarse, sus zapatos se mojaban y el mundo parecía gris. Mientras caminaba rumbo a la escuela pensaba solo en el prota y justo lo vio. El chico estaba detenido esperando que la lluvia amainara. Su paraguas no lo cubría, lo había dejado sobre unos gatitos callejeros para que no se mojaran. Un acto puro y silencioso de bondad que hizo que el corazón de Mona latiera incluso más rápido. Viendo su oportunidad, la rubia se acercó y le ofreció compartir su paraguas. Kurowa dudó al principio, fiel a su idea de mantener la distancia, pero recordó las palabras de sus amigos y terminó aceptando, aunque intentando mantener una separación prudente. Mona, en cambio, aprovechó cada paso para acercarse más y más, buscando provocarle nerviosismo. Cada vez que ella se pegaba a su hombro, él se escurría un poco más hacia el borde, manteniendo un territorio de monje, mientras la lluvia golpeaba el plástico del paraguas como si marcara el ritmo de aquel silencioso juego de acercamiento y rechazo. En su interior, el prota luchaba por no caer y se repetía a sí mismo que pensara en la Biblia, intentando ignorar el dulce aroma de la rubia y la cercanía que amenazaba con derrumbar sus defensas. Tras un rato de caminata bajo la lluvia, Mona y Kurowa finalmente llegaron a la escuela. La tensión entre ambos seguía latente. Al pasar por la parte trasera de la escuela, sus ojos se posaron en una escena inesperada. Sahina, la talentosa jugadora de baloncesto de primer año, estaba ahí practicando. La chica, al notar la presencia del dúo, se puso visiblemente nerviosa. Sus manos sudaron, sus piernas titubearon y, como si los nervios la traicionaran, resbaló haciendo que el balón saliera disparado directo hacia la cara de Mona. Antes de que el desastre ocurriera, Kurowa reaccionó con reflejos felinos, deteniendo el balón a centímetros de su rostro. Fue un movimiento limpio, rápido y casi instintivo que dejó a Mona con el corazón acelerado por razones que iban más allá del susto. Sahina se levantó de inmediato, roja de vergüenza, y en un tono firme regañó a Mona por estar en el área de práctica cuando debería estar en las gradas. La rubia, incómoda, sugirió retirarse, pero antes de lograrlo, Sahina la tomó del brazo y la llevó a un rincón del gimnasio. Su mirada temblaba entre enojo y nerviosismo. Con la voz quebrada, le preguntó directamente si había algo entre ella y Kurowa. Mona lo negó con rapidez, intentando mantener la compostura, pero la basquetbolista no parecía convencida. Señaló el paraguas que el prota sostenía, insinuando que habían venido juntos a la escuela, por supuesto compartiéndolo, algo que para ella solo haría una pareja. La rubia insistió en que no pasaba nada, pero Sahina no cedió. Según ella, ninguna chica compartiría un paraguas con un chico sin sentir algo por él. El ambiente se volvió pesado y por suerte las compañeras de Sahina intervinieron antes de que la escena escalara, llevándose a la basquetbolista, que claramente estaba asustando a Mona con su intensidad. Finalmente sola, la rubia salió del gimnasio con el corazón acelerado, procesando todo lo ocurrido. Más tarde se animó a preguntarle al protagonista si es que conocía a esa chica, y el prota, tan indiferente como siempre, respondió que no tenía ni idea de quién era. Esto hizo que Mona llegara a su propia conclusión: Sahina estaba celosa. La sospecha de que esa chica atlética y perfecta pudiera estar interesada en el protagonista encendió una chispa en Mona. Ya no se trataba solo de conquistar a Kurowa para alimentar su ego, ahora había una rivalidad en juego. Para confirmar sus sospechas, recurrió a Haru, quien explicó que Sahina era la estrella del equipo de baloncesto de primer año, con grandes habilidades, inteligencia y buenas calificaciones. Cada palabra de su amiga solo reforzaba su determinación. No podía permitir que esa gata rompehogares se interpusiera en su camino. Poco después,
después Sahina volvió a aparecer. Caminó hacia Mona con paso firme, pero en el momento exacto en que estuvo a punto de decir algo, Kuroue apareció en escena. Bastó con que él la mirara y la reconociera como la estrella del equipo de baloncesto para que el rostro de Sahina se encendiera como un semáforo rojo. Sus nervios la traicionaron. Tropezó, dejó caer sus cosas y al agacharse, su falda corta la expuso más de lo que cualquier diosa del anime permitiría. Mona lo notó de inmediato, la caída, el sonrojo y el silencio nervioso. Sahina estaba enamorada del protagonista. Aquello era una declaración de guerras sin palabras. Al siguiente día, la sombra de Sahina comenzó a acechar a Mona constantemente. La rubia sentía su mirada en los pasillos, en el gimnasio, incluso desde la puerta de su salón. La situación llegó a su punto álgido cuando, frente a Kuroue, Sahina se mostró tan nerviosa que apenas pudo responderle, mientras Mona lo saludaba con toda la confianza que pudo reunir, intentando marcar territorio. Pero la tranquilidad duró poco y cuando entraron al salón, Mona se dio cuenta de algo preocupante. El prota había recordado el nombre de Sahina. Era señal de que, de una u otra forma, ella ya había logrado llamar su atención. Mientras tanto, Sahina conversaba con su amiga Minami sobre lo ocurrido en el gimnasio. Le confesaba lo impresionante que le parecía el prota y que al descubrir que él y Mona no estaban saliendo realmente, había sentido una especie de esperanza. Pero en su interior también ardía una llama de celos, pues había visto demasiado cerca cómo Mona intentaba acercarse al protagonista. En medio de la charla, unos chicos de su clase, los típicos virgos del pasillo, estaban reunidos viendo en secreto a sus actrices favoritas de obvio Hollywood. Aquello hizo que Sahina reflexionara. Los chicos solían fijarse en cosas llamativas y provocativas. Podría no tener cerebro, pero sí que tiene una idea. Por otro lado, Mona se había prometido a sí misma que encontraría una manera de borrar del mapa la presencia de Sahina en el corazón del prota. Su oportunidad llegaría en la siguiente clase de educación física, donde estaban practicando baloncesto. Ahí Mona decidió que si lograba impresionar a Kuroue jugando mejor que Sahina, él se fijaría más en ella. La rubia se lució en la cancha con movimientos ágiles y encestadas firmes, mientras Kuroue, torpe y sin mucho interés, no destacaba demasiado en el juego. Viendo su falta de habilidad, Mona aprovechó la oportunidad para acercarse y ofrecerle enseñarle algunos trucos. En un tono atrevido, se puso detrás de él para guiar su tiro, rozando sus brazos con los suyos y colocándose peligrosamente cerca de su espalda. Kuroue, que trataba de mantenerse firme en su voto de pureza, sintió como su mente se llenaba de pensamientos que prefería ignorar. Sin embargo, en ese preciso instante, Sahina apareció y lo sorprendió en plena escena. Con un tono molesto le preguntó directamente a Mona si le gustaba el protagonista. Mona, rápida de reflejos, lo negó diciendo que solo estaba ayudándola a practicar y le pidió que no fuera metiche confundiendo las cosas. Pero Sahina no se dejó convencer tan fácilmente. Para mostrar quién tenía más derecho a estar con Kuroue, ella misma decidió intervenir y sugirió que ambos hicieran planchas juntos, como parte del entrenamiento. El protagonista ingenuo y disciplinado aceptó sin protestar. Al comenzar el ejercicio, Kuroue se esforzaba por mantener la compostura, pero no pudo evitar notar la figura atlética de Sahina frente a él. Sus mejillas se encendieron sin remedio y Mona, que los observaba de reojo, notó la reacción al instante. Decidida a no quedarse atrás, Mona también se lanzó a hacer plancha junto a ellos, esta vez con intenciones claras de llamar aún más la atención del protagonista. La tensión subió cuando Sahina, con un dejo de picardía, preguntó en voz baja si acaso no prefería las pequeñas. La provocación fue demasiado y el pobre Kuroue, rojo como un tomate, terminó huyendo del gimnasio, incapaz de soportar tanta tentación. Tanto Mona como Sahina también terminaron avergonzadas por sus propios intentos de seducción fallidos, pues en su lucha por ganarle al monje solo habían logrado espantarlo. Al día siguiente, la noticia corrió rápidamente entre los compañeros. Kuroue no asistió a clases. Una de las chicas mencionó que había escuchado que estaba resfriado, probablemente porque tras la clase de gimnasia salió corriendo sin cambiarse, aún empapado en sudor. Nadie entendía del todo su comportamiento excepto Mona, que recordó con culpa cómo él se había mojado bajo la lluvia el día que compartieron el paraguas. Esa idea le hizo sentir responsable por la ausencia del protagonista. Sus amigos comenzaron a planear una visita para llevarle comida y asegurarse de que estuviera bien, ya que sabían que era foráneo y vivía solo. Sahina, al escuchar esto, también se sintió culpable. Parte de la situación era por ella y Minami no dudó en animarla a visitarlo, diciéndole además que tal vez podría
quería verlo en pijama. La idea hizo que Sahina se sonrojara, aunque también la motivó en actuar. Por supuesto, Mona no estaba dispuesta a quedarse atrás. Al enterarse del plan de los compañeros, decidió que seguiría en secreto al grupo hasta descubrir dónde vivía Kurowa. Su objetivo era claro: cuando los demás se retiraran, ella aprovecharía para entrar sola y tener la oportunidad perfecta de conquistarlo, o al menos intentarlo de nuevo. Al llegar, Mona se encontró con Sahina, quien no intentaba ocultar su presencia. Su comportamiento era inusualmente confiado, algo poco común en ella. Mona, algo nerviosa por la situación, le preguntó qué hacía ahí, y Sahina explicó que había ido a visitar a Kurowa, y con una seguridad desconcertante agregó que a Mona no debería importarle, ya que ella y Kurowa no eran pareja. Ese enfoque tan directo dejó a Mona sorprendida, obligándola a cuestionarse si su estrategia estaba siendo la correcta. Sabía que Sahina no estaba jugando y que no podía permitir que se quedara a solas con Kurowa. Mientras tanto, los amigos del protagonista ya se encontraban con él, asegurándose que estuviera bien antes de retirarse. Sin embargo, poco después el timbre volvió a sonar. Esta vez en la puerta aparecieron dos chicas muy bellas, lo que dejó a Kurowa visiblemente sorprendido y confundido, especialmente porque no entendía cómo habían encontrado su dirección. Mona, con un tono firme, señaló que al vivir solo quería asegurarse de que estuviera bien. Sin esperar respuesta, tanto ella como Sahina entraron a la casa con naturalidad, lo que aumentó la tensión para el pobre Kurowa. Nunca había tenido chicas en su casa, y la situación elevó su nerviosismo, pues Mona lo notó y, preocupada, midió su temperatura con su frente. Al confirmar que tenía fiebre, declaró que no podía dejarlo solo en ese estado, provocando más la sorpresa del prota y de Sahina. Mona se ofreció entonces a quedarse para cuidarlo, pero Sahina no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente y también quiso quedarse. Ambas pasaron a su habitación observando su espacio. Sahina le ofreció una botella de agua para que se hidratara y pidió permiso para usar la cocina, y Mona, por su parte, se ofreció a preparar la comida mientras Sahina entregaba fruta. En la cocina quedó claro que Sahina no tenía mucha experiencia culinaria y Mona decidió ayudarla a pesar de ser rivales, así que ambas lograron coordinarse sorprendentemente bien. Tras un rato consiguieron preparar platos que provocaron la alegría del bueno del prota, quien no pudo ocultar su satisfacción ante el esfuerzo que habían hecho por él. Todo se puso más intenso cuando Mona se ofreció a darle de comer directamente, mientras Sahina intentaba colocarle una tira refrigerante. Viendo que la competencia se intensificaba, Mona intentó superarla vistiendo un atuendo de enfermera, pero Sahina contraatacó con un uniforme de doctora. La rivalidad alcanzó su punto más alto, aunque finalmente, agotado, Kurowa se quedó dormido, frustrando sus planes. Con el prota descansando, las dos chicas aprovecharon para conversar de forma más relajada. Mona le preguntó a Sahina si todavía se ponía nerviosa con él, y ella, avergonzada por la pregunta, terminó admitiendo que sí, y aseguró que si era necesario competir por él, lo haría sin dudar. También reveló que tenía intenciones genuinas: salir con él, caminar de la mano y, si se daba la ocasión, hasta besarlo. Al darse cuenta de lo que acaba de confesar, Sahina, nerviosa, decidió salir un momento, advirtiéndole a Mona que no hiciera nada indebido mientras ella no estaba. Al quedarse a solas, Mona observó a Kurowa dormir y se preguntó cómo el amor podía llevar a las personas a actuar de forma tan irracional. Mientras ella se encontraba sumida en sus pensamientos, Kurowa, aún medio dormido, terminó cayendo en sus brazos, y en ese momento Sahina se dirigía a una tienda. Durante el trayecto recordó aquella ocasión en la que se tropezó con Kurowa y él la ayudó. Ese había sido el instante en la que ella quedó completamente flechada de él. De vuelta en casa, Mona, aún con el protagonista sobre ella, lo acomodó nuevamente en la cama. Sin embargo, al verlo tan de cerca, sus labios a escasa distancia de los suyos, sintió una fuerte tentación de besarlo, y estuvo a punto de hacerlo, pero en el último instante se detuvo. Fue entonces cuando Sahina regresó y la sorprendió, acusándola de estar haciendo trampas. Pero para evitar un escándalo en la habitación de Kurowa, ambas decidieron salir para hablar en privado sobre lo que estaba ocurriendo. Durante la conversación, Sahina le reclamó a Mona que siempre insistía en que solo eran amigos, cuando en realidad ella estaba claramente enamorada de él. Presionada, Mona terminó admitiendo que había intentado de todo para que Kurowa la viera de otra manera, pero nunca lo había logrado. Al escuchar esto, Sahina comprendió que Mona tenía sentimientos genuinos por él, aunque sabía que el verdadero problema era que ella no quería aceptar
lo que sentía. Reconociendo que ambas estaban en la misma situación, Sahina le aseguró que no revelaría nada sobre sus sentimientos, pero también dejó en claro que no pensaba perder en aquella competencia por el amor del prota. Más tarde, Kurowa finalmente despertó y encontró una carta escrita por ambas, deseándole una pronta recuperación. En el colegio, Mona y Sahina conversaron como si fueran amigas de toda la vida. La más chica le pidió a Mona que fuera sincera y admitiera si quería verlo recuperado, además de aconsejarle que no fingiera amabilidad con ella. Antes de que Mona pudiera tan siquiera responder, los amigos del protagonista llegaron y se sorprendieron al saber que aquellas dos lo habían visitado, ya que, en teoría, Mona no debería conocer su dirección. A cierta distancia, Haru escuchaba la conversación y no entendía cómo, siendo rivales, Mona y Sahina parecían llevarse bien. Decidió acercarse y les pidió que no la excluyeran, pero cuando Mona se refirió a ella por su apellido, lo tomó como una falta de cercanía. Eso despertó en Haru un nuevo deseo de competir, esta vez para ganarse el título de mejor amiga de Mona. En ese momento, Kurowa apareció ya recuperado y agradeció su visita. Cuando sus ojos cruzaron con los de Mona, ella desvió la mirada, recordando las palabras de Sahina sobre sus sentimientos, y apenas pudo saludarlo con un tímido gesto. Sahina, nerviosa, se despidió rápidamente y se marchó, dejándolos solos. Kurowa intentó entablar una conversación, pero Mona, demasiado nerviosa, le pidió que lo dejaran para más tarde. Durante todo el día evitó cualquier intento de acercamiento por parte de él, manteniendo una distancia calculada. Sin embargo, finalmente Mona intentó tranquilizarse, pero terminó mareándose y cayendo al suelo. Al despertarse, se encontró en la enfermería con Kurowa a su lado. El preocupado le explicó que tenía fiebre y que probablemente se le había contagiado. Antes de irse, le agradeció por haberlo visitado. Mona, sorprendida, se dio cuenta de que él mismo la había cargado hasta ahí. La idea de haber estado en sus brazos hizo que su imaginación se desbordara, dejándola más agitada que nunca. Los días continuaron transcurriendo con una tensión creciente entre ambos. En la escuela, el amigo del prota decidió cambiarle el fondo de pantalla del celular, colocando la imagen de una mujer con una pose sumamente provocativa. Al principio, el protagonista se negó a conservar algo así en su teléfono, pero sus amigos insistieron, argumentando que debía acostumbrarse a ese tipo de cosas. Ya saben, como una prueba más. Con una excusa, Kurowa salió del aula, no para hacer lo que dijo, sino para borrar de inmediato la imagen. Mientras tanto, Mona conversaba con Haru, quien le mostró su última ocurrencia. Había tomado la mejor fotografía posible del prota, mientras este estaba distraído y pensaba enviársela. En un inicio, Mona consideró que la idea podría servir para su objetivo, pero en el momento en que vio la imagen que Haru le había tomado, se alarmó. La fotografía tenía un ángulo y un contexto que fácilmente podía prestarse a malentendidos. Nerviosa, le pidió a su amiga que no le enviara nada y que eliminara el mensaje cuanto antes. Haru aceptó, pero antes de hacerlo, su teléfono se apagó por una falta de batería. Mona entendió que, para evitar problemas, debía conseguir el celular de Kurowa y borrar la foto directamente. Comenzó entonces a buscarlo por toda la escuela y finalmente lo localizó en el pasillo. Él, por su parte, observaba por última vez la imagen que su amigo le había puesto como fondo antes de eliminarla, pero en ese momento notó el mensaje pendiente que tenía de Haru. Sin embargo, la cantidad de personas alrededor le hizo preocuparse de que vieran su pantalla, así que decidió retirarse rápidamente a un lugar más seguro para abrirlo. Mona la vio por unos instantes, pero lo perdió de vista. Gracias a la información que le dio otra estudiante que pasaba cerca, descubrió que Kurowa se había dirigido a la azotea. Ahí, él ignoró el mensaje de Haru y volvió a centrar su atención en el fondo de pantalla. De pronto, Mona apareció tomándolo por sorpresa. El sobresalto hizo que Kurowa perdiera el equilibrio y cayera al suelo. Ella, preocupada, se apresuró a acercarse, advirtiéndole que no podía ver esa foto, pero el prota, sin entender del todo y creyendo que lo habían descubierto en una situación comprometedora, se disculpó de inmediato y le entregó su celular para que borrara el mensaje. Cuando Mona intentó devolvérselo, se dio cuenta del fondo de pantalla. El protagonista, nervioso, trató de explicar que no había sido su decisión colocarlo, sino una simple broma de sus amigos. Sin embargo, Mona no respondió con incomodidad ni reproches, simplemente se acercó, le devolvió el teléfono y se retiró en silencio. Para Kurowa, ese gesto fue más que suficiente para entender que en ese momento había perdido una parte importante de la relación que tenía con ella. Y hasta aquí vamos a dejar esta parte del resumen. Si quieres averiguar cómo termina la relación de estos dos luego de lo que acaba de pasar, no olvides suscribirte y
dejar tu like para estar pendiente del video de la próxima semana y por supuesto ver los videos que te estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que te van a encantar.